Buenas noches, mi nombre es Mario Reyardo, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, soy profesor de Análisis Económico del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico, soy también socio del estudio Reyardo y Grado. Quiero hablarles el día de hoy de los procesos colectivos en materia civil en nuestro sistema jurídico. Estamos todavía en fase de construcción. Todavía no hay muchos procesos colectivos regulados adecuadamente y es necesario regularlos porque los efectos son totalmente beneficiosos. Por ejemplo, reduce el costo de error para los jueces. Desde el momento que muchas partes intervienen y hay mayor información que se aporta para el juez tiene mayores probabilidades de alcanzar una sentencia que es correcta. También permite el cumplimiento de políticas públicas, porque muchas veces hay determinado tipo de conflicto donde solamente un individuo o un solo consumidor no puede iniciar un caso por un monto muy pequeño y enfrentarse a una empresa muy grande. Y a pesar de que existe regulación que favorece al consumidor o al poblador, etc., el marco procesal impide que esas normas se puedan cumplir en la práctica. Cuando existe un proceso colectivo, existe la posibilidad de que determinadas entidades o determinados individuos puedan iniciar un proceso con mayores recursos y puedan enfrentarse de un mejor modo, ya sea al Estado o a empresas más grandes, para hacer cumplir justamente la ley, a pesar de que, de modo individual, las reclamaciones pueden ser pequeñas. Permite también un ahorro de recursos, tanto para el Poder Judicial como para las partes, porque ya no es necesario iniciar un sinnúmero de procesos individuales, sino que en un solo proceso se resuelve todo el conflicto. Esto en términos de tiempo y dinero es enorme para el Poder Judicial y las partes. Permite la especialización de labores, porque si nosotros seguimos hablando de un paradigma de procesos individuales, normalmente no todas las personas tienen la misma capacidad económica para invertir en medios probatorios, peritos, buenos abogados, etc. Cuando tenemos un proceso colectivo, lo que ocurre normalmente es que una entidad especializada o abogados especializados o las partes que cuenten con el tiempo, los recursos para poder asumir esa defensa, son entonces los que van a enfrentarse ya sea al Estado o a empresas grandes. Por lo tanto, el resto de ciudadanos no beneficiamos de esa especialización de los labores. También permite una mayor influencia en la negociación. ¿Por qué? Porque tiene mucho más fuerza la negociación hecha por la representación de un grupo grande de personas, donde eso normalmente lo que va a llevar es al aumento del valor esperado de la pretensión de los demandantes colectivos, y eso por lo tanto incentiva el arribo de una transacción con la contraparte. Los procesos colectivos tradicionalmente se hacen para proteger tres tipos de derechos, los llamados derechos supraindividuales. El primer tipo son los derechos difusos, donde tradicionalmente se dice que son personas indeterminables que tienen un derecho de naturaleza indivisible, que no están unidas por ningún tipo de relación jurídica y que sin embargo existe algún tipo de hecho fáctico contingente que hace que todas ellas puedan sufrir algún tipo de perjuicio. Por ejemplo, una publicidad engañosa, un problema contra el medio ambiente, por ejemplo. Otro tipo de derecho supraindividual son los derechos colectivos. Aquí estamos hablando que aquí sí hay un número determinable de personas porque normalmente están vinculadas jurídicamente. Por ejemplo, los abogados miembros del colegio de abogados, estamos hablando también, por ejemplo, de los miembros del club, los trabajadores de un sindicato, es decir, entidades que tienen determinadas personas que forman parte de esas entidades, pero será la dirección de esa entidad la que lleve el proceso en beneficio de los distintos individuos. Y existe también lo que se conoce como derechos individuales homogéneos, que en realidad son los derechos individuales típicos de cada persona y de cada individuo, pero que sin embargo existe una situación que ha hecho que derechos similares en un gran número de personas, derechos individuales pero similares, se han visto vulnerados por algún tipo de situación. Entonces esto tradicionalmente en el derecho se ha
el derecho procesal ha asumido esta situación a través de lo que se llama la acumulación de pretensiones. Sin embargo, existe un alto costo de transacción para acumular pretensiones si las partes son muchísimas. La acumulación de pretensiones funciona, estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6 personas que se conocen, por lo tanto es fácil conversar entre ellas, llegar a un acuerdo, nombrar un abogado, dar poder, intervenir. Pero si estamos hablando de pronto de 100, 200, 500, 1000 víctimas, es imposible en la práctica, o mejor dicho, es costosísimo en la práctica que estas personas puedan unirse en una acumulación. Por eso es necesario que existan procesos que permitan que, frente al alto costo de transacción entre la coordinación y conocimiento de las distintas partes, pueda existir un proceso que satisfaga sus derechos. En el Perú tenemos, desde el año 93, el proceso de protección de derechos difusos, que básicamente permite paralizar actividades dañosas para un grupo determinado de gente que se está viendo perjudicado por esa actividad dañosa. La representación está limitada solo a determinadas entidades: el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, asociaciones civiles sin fines de lucro, comunidades nativas y campesinas, etc. Cualquier persona sí puede mandar por derecho difuso cuando estamos en materia, por ejemplo, ambiental, o cuando estamos ante un proceso contencioso administrativo, porque se considera que una resolución de la administración pública que ha vulnerado los derechos de una comunidad difusa. Solamente se puede pedir indemnizaciones cuando estas van al gobierno regional o local, en el caso de daños que no son daños de los individuos específicos, sino de un daño difuso, como por ejemplo podría ser contaminar un bosque, contaminar o destruir, por ejemplo, un resto arqueológico. Los derechos colectivos están empezando a ser regulados, por ejemplo, en la Ley Procesal del Trabajo, donde, por ejemplo, se pueden proteger derechos a la libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad, etc. Y el sindicato lo puede hacer para beneficiar a sus trabajadores. El primer caso de protección de derechos individuales homogéneos en el Perú está regulada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde se permite que Indecopi o asociaciones civiles sin fines de lucro en materia de protección al consumidor puedan iniciar procesos para cobrar indemnizaciones que luego, en ejecución de sentencia, serán prorrateadas de las distintas víctimas que se han visto perjudicadas por el hecho dañoso de determinado proveedor. Hay, por supuesto, críticas a esta situación. Por ejemplo, no necesariamente el daño de todas las víctimas es similar, pero sin embargo, posiblemente por el alto costo de transacción, que significa discutir la evaluación del daño individualizado en cada individuo, la ley simplemente optó por que se obtenga una indemnización global por parte de Indecopi, y las personas tendrán un año hasta después de acabado el proceso para presentarse ante Indecopi y pedirles un porcentaje de la indemnización que les corresponde. Y esto de algún modo está inspirada en la llamada class action que existe en el common law, pero que aquí sí, a diferencia de lo que tenemos en Indecopi, implica básicamente que cualquier individuo, una sola persona, puede iniciar un proceso llamado class action con la finalidad de buscar, por ejemplo, una indemnización a favor de todas las víctimas que se han visto perjudicadas. Y ojo, esta persona puede iniciar el proceso sin necesidad de pedirle permiso a las víctimas, de tener un poder, simplemente inicia el proceso en beneficio de todo el resto. ¿Cuál es el principal incentivo que tienen estas personas para iniciar class action? Básicamente, de la sentencia que se declare fundada, se le otorgará al promotor de la class action, al representante de la clase, se le va a otorgar un porcentaje de la indemnización. Por ejemplo, si la suma total de la indemnización son 100 millones, el juez puede determinar que se le dé el 10% al representante de la clase que siguió el proceso, que sería, por ejemplo, 1 millón. Si hablamos de una indemnización de 10 millones. Eso, en la práctica, lo que lleva a que existan inversionistas que invierten en seguir una class action buscando una
un honorario alto una vez que acabe el proceso. Sin embargo, yo considero que las class action las class action como están pensadas en los Estados Unidos, no deberían regularse todavía en el Perú, porque nuestras debilidades institucionales, llámese corrupción, por ejemplo, lo que harían sería básicamente incentivar que un número posiblemente inimaginable de abogados que abundan en este país inicien procesos por montos gigantescos contra distintas empresas grandes, solamente con la finalidad posiblemente de intentar llegar a una transacción extorsionándolos. Sí considero que la class action debe estar muy limitada en el Perú a determinadas asociaciones civiles sin fin de lucro que estén muy bien controladas, Indecopi, o algunas entidades que permitan ser un filtro para justamente conseguir las indemnizaciones en estos derechos individuales homogéneos para las distintas personas. Estamos en esa fase, esperamos que el nuevo Código Procesal, las nuevas modificaciones que se hagan al Código Procesal Civil introduzcan estos procesos colectivos ya de un modo mucho más moderno y eficaz. Gracias.